Por ese lado va a correr otro lobo. Muy sencillo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, la idea es que no, pero si ya no quieres más con qué ponerse. Orgullo. Yo.
nombre por ¿qué pusiste tú? ¿Jonathan? Ok. Ah, súper. ¿Qué pusieron? ¿Cómo? Bárbara y... La profesión estereotipo. Ay, oye, te buscaste las palabras para acá. ¿Podemos hacer silencio un segundo, por favor? Por favor. Ya aquí lo primero que buscábamos con esta actividad era ver todos los conceptos que están en su cabeza cuando mencionamos masculinidad, porque es un concepto bastante difícil de abarcar. Como dice ahí, la masculinidad es difícil de definir porque se manifiesta en una determinada época histórica, en un lugar específico, en una edad específica, en una cultura específica. Por ejemplo, no es lo mismo lo que ustedes están hablando aquí que lo que se habla en Asia, por ejemplo, o cómo era la masculinidad vista en la Edad Media, o con sus padres, sus abuelos. Ha ido mutando a lo largo del tiempo, aunque hay conceptos que permanecen y han permanecido a lo largo del tiempo, y realmente estos son solamente conceptos que están en nuestra cabeza. Vamos a definir precisamente para esta presentación la masculinidad en dos tipos de masculinidades. Primero, la masculinidad tóxica, que es la resistencia que tenemos a sentirnos vulnerables, emocionales o comportamientos que se acerquen a la expresión femenina, porque al parecer mientras más un hombre se acerca a lo femenino, pareciera que duele o se sintiera incómodo socialmente. Cuando miramos a un compañero que está llorando, por ejemplo, no siempre se le ve bien, no siempre se le ve bien el expresar las emociones. ¿Cuántos de ustedes han llorado con un amigo o han dicho estoy triste y comentárselo? A ver, ¿hay alguien primero algún varón que le haya dicho a un amigo estoy triste? ¿Sí? ¿Cómo se sintieron en ese momento? ¿Pueden contar algo de ese momento? ¿Mejor? ¿Alguno le ha expresado eso a alguna amiga? ¿Sí? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Igual? ¿Mejor? ¿Sí? Esto no pasa muy seguido y agradezco que puedan también compartir eso, que puedan decir como sí, me he podido expresar con otra persona, porque realmente en la sociedad hoy en día no se permite mucho eso, o no lo permiten las mismas otras personas con las que vivimos. El hecho de estarnos cuestionando, decir estoy triste, estoy bien, estoy alegre, pareciera que solamente las emociones que se perciben para los hombres son fuerza, son respeto, son poder. Si no se sienten de esa forma, pareciera que son menos hombres. Entonces, estas expresiones de emocionalidad están mal vistas desde una masculinidad tóxica.
Por el contrario, tenemos una masculinidad que puede verse de manera positiva, que implanta un poco más el hecho de vulnerabilidad hacia estas cosas. ¿Ustedes creen que un niño no puede jugar con Barbies? ¿No? ¿Puede o no puede jugar? ¿Puede? ¿Son bruscos? ¿Y por qué será ese brusco ese niño? ¿Cierto? Interesante eso que dijiste. Y finalmente, nosotros somos la cosecha de lo que fueron o hicieron nuestros padres. Aprendimos el estereotipo, ¿cierto?, de lo que es ser hombre o lo que es ser mujer a través de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros antepasados, como mencionaba Diego. ¿Un hombre puede llorar? ¿Sí? ¿No? ¿El que digo que no? ¿Cierto? Aunque haya sido no como broma, esa pequeña broma de decir que los hombres no pueden llorar también se asocia a una forma de expresión emocional detrás de eso. ¿Qué es ser más hombre? ¿O qué es ser menos hombre? ¿Cómo? Enfrentar las cosas te hace más masculino. Entonces, si no asumimos nuestros errores, siente que es menos masculino. Hago un problema y no lo quiero asumir. Entonces, el hecho de plantear un problema y no hacerle frente, ¿crees que hace ver menos masculino a la persona? ¿Alguien tiene una opinión diferente de eso? ¿No enfrentar los problemas te hace menos hombre? ¿En qué sentido? ¿Masculinidad? Entonces, ¿las mujeres también deberían hacerse cargo de las cosas? ¿Para ser más mujeres? Todos tienen que hacerse cargo de las cosas. Entonces, podríamos decir que no hay una distinción entre las cosas que deben hacerse, entre comillas. ¿Qué es lo que se debe hacer realmente para ser más hombre o para ser más mujer? ¿Alguien tiene alguna concepción de esto? ¿Algún pensamiento? No importa que sea algo preciso o que sea la respuesta más acorde. Realmente este espacio es para que ustedes puedan pensar abiertamente de lo que se está planteando aquí. No sé si será lo mejor, pero yo creo que lo importante no es ser más mujer o más hombre, sino que ser humano. Porque eso es como lo relevante. Porque siento que el concepto de hombre y mujer se le atribuyen cosas, pero no es que se lo defina en sí lo que es, sino que son como características que se le atribuyen a eso. Precisamente a eso se quiere llegar, a esa respuesta se quiere llegar cuando hablamos de masculinidad positiva. Porque son solo conceptos que están aquí, incluso sale infiel y al mismo tiempo sale fiel como el mismo concepto para la misma persona, para la misma masculinidad supuestamente, para poder demostrarlo. Entonces, son solo características que son atribuidas socialmente por esta palabra que igual está como de moda de repente, que se habla mucho del patriarcado, ya que es una forma de entender el mundo. Y así, hablando de formas de entender el mundo, aparece una lógica binaria. ¿Alguien sabe lo que es el binarismo o lo binario? ¿Tienen alguna noción de esto? ¿Cómo? No te escucho bien, perdón. Identificarse en un género. Podría verse de esa forma, ya que lo binario habla de dos cosas opuestas, dos visiones del mundo que actúan en el mismo. Son polarizar las cosas, ver las cosas o blanco o negro, o bueno o malo, hombre o mujer, activo o pasivo. Entonces, esta visión del mundo ha estado instaurada desde todo esto que se llama patriarcado. Ha estado dentro de todas las personas. Separar las cosas es muy humano, como esto es bueno, esto es malo,
Y se ha llevado así a lo largo de muchísimos años a lo largo de la historia. Y depende también de nosotros cuestionar esas cosas, cuestionar si nos sirven para nuestra vida, si son útiles, si no. En este sentido existe el polo de actividad y de pasividad. ¿Alguien me podría decir a cuál de los dos géneros se asimila lo activo o lo pasivo? Ahí tenemos algunos ejemplos como en la actividad hay autosuficiencia, razón, valentía, dominación, fuerza, y en la pasividad dependencia, emoción, cobardía, subordinación y debilidad. ¿A cuál lado se le atribuye el género masculino, por ejemplo? ¿Y lo femenino? ¿Y en ese sentido creen que una mujer no puede ser autosuficiente? ¿O un hombre no puede demostrar emoción como lo estábamos viendo? Acá una de las cosas que anotaron en la pizarra fue valiente. ¿Una mujer es menos valiente que un hombre? ¿O un hombre es menos valiente que una mujer? A ver, vamos con otra palabra, con respeto. El respeto puede ser tanto para el hombre o para la mujer. ¿Qué? ¿Para los dos? ¿Todos están de acuerdo con que para los dos? ¿O... ¿Sí? El carácter. ¿Qué entienden por carácter? Forma de ser. ¿Sí? ¿La personalidad definida? Entonces, ¿tu nombre en ese sentido debería tener la personalidad más definida para poder ser un hombre? ¿Cómo? ¿Más fuerte? De hecho, si nos ponemos a fijar también en las palabras, alguien mencionó la emoción del hombre en lo masculino. Alguien mencionó lo pasivo, estar triste también es masculino, estar feliz, como no se nombraron muchas emociones. De hecho, no hay ninguna emoción dentro de las respuestas que dieron, siempre van guiadas en torno a algo, en torno a lo que el mundo nos ha dicho que tenemos que ver o cómo ver el mundo. Entonces, si no nos empezamos a funcionar toda esta lógica binaria que separa las cosas, es difícil llegar a poder vernos a nosotros como personas, como decía el compañero, ser humano antes que ser hombre o ser mujer. El hecho de tener una masculinidad positiva o desarrollarla o estar con compañeros que practican esta clase de masculinidad realmente es poder observar y decidir las cosas que queremos. Si estamos constantemente atrapados como en esta lógica de que no, que el hombre tiene que ser así para poder ser masculino, no, que la mujer tiene que ser así para ser femenina, no vamos a ver hombres practicando ballet, por ejemplo. ¿Y por qué eso tendría que ser menos masculino que el hombre que practica fútbol? ¿Por qué no puede decidir o gustarle a alguien cuando juega voleibol, por ejemplo? Cuando juega voleibol es menos masculino que alguien que juega fútbol. ¿Sí? Eso que sucedió ahí no es por juzgar ni nada, pero voy a utilizarlo como ejemplo porque también existen los micromachismos dentro de lo que es la sociedad. ¿Alguien entiende lo que es un micromachismo o machismo en general? ¿Tienen alguna noción de eso? ¿Qué entiendes tú por machismo o micromachismo? ¿Que el hombre domina? A ver, aquí a los varones específicos. ¿Qué pasa cuando un amigo cercano, cierto, en el patio se cae? Y al amigo le duele, puta que se cayó feo. ¿Ustedes qué dicen? Se ríe y después la ayuda. Y si, a ver, un amigo de ustedes empieza a contarle, ¿cierto?, íntimamente, con toda la confianza que les tiene, le empieza a traer una persona de su mismo género. ¿Se apoya? ¿No lo apoya? ¿No siguen queriendo igual? ¿Siguen siendo su amigo? ¿Cómo es eso? ¿Se le apoya? ¿Cómo? Chiquillos, por favor, silencio, por favor. Que acá el compañero está participando.
decían que es su opinión. ¿Las mujeres qué piensan de eso? De que si a un hombre le empieza a gustar otro hombre y se lo está contando a ustedes, ¿qué reacción tienen? ¿Qué hacen? Depende de la persona, si realmente ¿Ya? ¿Cómo sería eso? Si es de mente abierta, por ejemplo. como que está así como abierta a más posibilidades o de género o de las personas. Que generalmente las personas de mente abierta respetan todo lo que la demás persona sin juzgarlas. Claro. Porque por ejemplo hay personas que, ay no, te está gustando un hombre, que ni hombre, que ni maricón. Claro. Entonces, a ver. Ya, acá dicen que eso no te define como persona, no te hace menos masculino ni femenino. Entonces, ¿cómo? Las decisiones son precisamente, están esas visiones, están las visiones de que sí, que hay que apoyarlo y esto, pero muchas veces la primera reacción como casi instintiva que tenemos es la risa. De hecho, la gran mayoría se puso a reír y después empezamos a dar estas opiniones porque sí estamos en un ambiente en el que es más fácil expresar eso como apoyarlo, qué sé yo, pero existen micromachismos que se desenvuelven como en los chistes que hacemos a diario, en las morisquetas, en ese juego de que no, que este es gay, que este es maricón, como decían por ahí, y salen estas cosas entonces y se prestan para la risa. Y aunque no lo crean, estos chistes construyen el mundo. Ese chiste que se hace puede que una persona que quería salir del closet no lo haga, porque se va a reír de eso. Entonces, cuando hacemos esas pequeñas cosas que creemos que son insignificantes, que cuando estamos con el amigo molestamos así, le decíamos a ese que está allá lejos y ya no se lo estamos diciendo y por eso creemos que no le causa daño. Pero estamos jugando con el amigo y ese amigo va a jugar con otro amigo de que el chiste de él y que él se vea afeminado y que se vea amanerado y que esto y esto otro. Entonces se construye el mundo y empezamos a hablar con una u otra persona y aunque no lo incluyamos en ese momento, en esa dinámica agresiva, porque es agresivo, igual seguimos en este mundo, somos parte de él, compartimos con un otro y hablamos mucho de esas cosas. Entonces tenemos que empezar a cuestionarnos desde lo más mínimo que hacemos. Y puede sonar como, no sé, doloroso o incómodo o que flojera estar pensando todo el rato en eso y hacerme responsable realmente. Pero si no nos hacemos responsables de esas cosas, después no podemos decidir, después no podemos decir que las cosas nos gustan o no nos gustan, porque el amigo va a pensar esto, la amiga ya va a pensar esto y nos empieza a hacer cuestionar qué cosas realmente queremos para nuestra vida. ¿Realmente somos libres de decidir? ¿O estamos replicando esos patrones de los papás que tienen que ser agresivos, que tú no puedes llorar, que tú no puedes jugar con la muñeca, que tú no haces eso porque eso no hacen los hombres, que tú no haces eso por esto y por esto otro? ¿Y a dónde nos lleva eso? ¿Realmente queremos eso en la vida? ¿Queremos que nuestras acciones se guíen por lo que dicen o hacen los demás? Realmente con eso tiene que ver la masculinidad y esta lógica binaria del mundo. Empezar a comprender que el mundo divide las cosas de esa forma es el principio para poder unificarlo. Hay una alegoría, o no sé cómo decirlo, que se habla de una navaja. Y la navaja es fácil que se vaya para un lado y para el otro. Entonces los polos están a los dos lados. Y la búsqueda de una masculinidad positiva es caminar por el filo. No es fácil. Se puede tambalear y podemos caer para un lado o para el otro. Pero si logramos caminar por el filo, realmente vamos a poder llegar a ser mejores humanos. Más que mejores hombres, mejores mujeres, mejor lo que creamos que está en nuestra mente. Pero si podemos caminar por ese filo, realmente vamos a poder tomar decisiones coherentes con nosotros mismos y con lo que nosotros pensamos, lo que queremos para nuestra vida. En este sentido me gustaría explicar un poco aquí, porque somos psicólogos aquí con Diego y desde la psicología se ha entendido cómo funciona la mente humana en las distintas etapas de la vida. Hay algo que se llama ciclo vital. ¿Alguien sabe lo que es un ciclo vital? ¿Cómo? ¿El ciclo de la vida?
¿Alguien más tiene algo en la cabeza? ¿Las etapas de la vida? Sí, Ya. Sí, con esos dos conceptos se explica muy bien lo que es un ciclo vital. Entonces comienza en la infancia, en la primera infancia, luego la infancia, luego alrededor de los 11, 12 años comienza la adolescencia, termina alrededor de los 21, empieza la adultez temprana, empieza la adultez tardía, empieza luego la vejez y así sucesivamente hasta terminar nuestro ciclo y morir. En este caso, como estamos con gente de entre séptimo y cuarto medio, vamos a explicar precisamente el ciclo de la adolescencia, donde ocurren muchos cambios en nosotros. Quizás algunos los están comenzando, otros los están terminando, pero ocurren en este momento. Y aquí, de hecho, es importante mencionar todos estos momentos a lo largo de la vida, en este preciso momento, porque hay muchos cambios sociales que ocurren. Las personas empiezan a construir su identidad. Empezamos a separarnos de las creencias que tienen nuestros padres. Al principio, cuando somos más chicos, es como, no, mi papá dijo esto, o la mamá dijo esto, y esto se hace. Mi papá ocupa el rojo, así que me gusta el rojo. Soy de la U porque mi familia es de la U. Claro, ¿cuántos empezaron por un equipo porque le gustaba el papá o la mamá, o los decidieron lo que iban a hacer? ¿Qué valores tenían? Muchos de los valores que tienen ustedes son precisamente porque los papás se lo enseñaban, no porque ustedes tienen que ser así o así. En este sentido, en la adolescencia empieza algo que se llama metacognición, que es el pensamiento sobre el pensamiento, o la reflexión sobre la reflexión. En este sentido, empezamos a cuestionarnos las cosas que nos han enseñado, las cosas que le gustaba al papá, quizás decimos, no, ya no me gusta, pero la cosa que le gusta al amigo sí me gusta, porque realmente empezamos a buscar un vínculo social donde nos podamos sentir bien, donde nos podamos sentir identificados con un otro. Entonces, así como explicaban los de los micromachismos delante, nos empezamos a sentir afines con las personas que tenemos alrededor y a aprender de ellos, aprender nuevos valores y a construir mi identidad de pensar quién soy. ¿Alguien recuerda en el momento, la etapa en que empezó a vestirse solo? De que terminó el día que el papá dijo no, o la mamá deja de ponerte tal cosa y empezaron a vestirse como querían. ¿Por qué escogieron ese pantalón, o esa polera, o esa chaqueta? ¿O por qué ese estilo? Porque hay una identificación detrás, ¿cierto? Digo cierto en el sentido de que estamos constantemente teniendo referencias y moldes de cómo funciona el mundo y nosotros tratamos de encajar, o al menos en esta etapa de la cual ustedes se están desarrollando, buscan identificarse con algo, un estereotipo. Claro, que el amigo se viste así que vamos a usar pantalones anchos porque uno es rapero. Vamos a usar polerón o pantalón definido porque el amigo tiene esas zapatillas y me gustan algo. Vamos a buscar algo parecido para que nos caigamos bien, para empezar a hacer afines. Entonces, desde ahí empieza la construcción de la identidad y el pensamiento abstracto, como les decía. ¿Alguien entiende lo que es abstracto? ¿Cómo? ¿Contrario? Algo que se puede percibir de diferentes maneras. ¿Alguien más entiende algo por abstracto? Algo que no tiene una forma o una definición. Claro. Todas esas definiciones están correctas. Precisamente va en lo contrario de lo concreto. Lo concreto es zapatilla, es zapatilla. Pantalón es pantalón. Pero ¿qué es felicidad? Cada uno aquí tiene una definición diferente de felicidad. ¿Qué es tristeza? ¿Qué es masculinidad? Son concepciones que todos tienen diferentes. Entonces eso precisamente ocurre aquí en la adolescencia. Y es donde empiezan esos cuestionamientos y es por lo que es más importante en este momento de la vida que ustedes entiendan y cuestionen qué son, qué quieren ser, hacia dónde va mi vida o cómo quiero vivir mi vida en este momento. Entonces, también existen presiones sociales. Entonces, existen presiones sociales y diferencias en la concepción de nuestra autoimagen.
Y esta está mediada precisamente por lo que piensan los demás o lo que ya no piensan nuestros padres de nosotros. Y es algo súper íntimo, porque recién comienzan a cuestionarse estas cosas. Como ¿Qué crees precisamente que, esto. perdón, ¿No, vale? ¿qué crees que es la autoimagen? ¿Cómo uno se percibe a sí mismo? Exacto. ¿Y cómo se perciben a ustedes en esta etapa? Si algunos quieren participar. ¿Pueden describirse? Al azar. Al azar. ¿Al azar? A ver, Y el cachipún, ustedes. ¿Cómo que no? No, ya no sé. ¿Cómo te podrías describir a ti como persona? Alegre. ¿Qué me está diciendo ahí? ¿Querías participar? Ya. Esas precisamente son concepciones que tenemos de nosotros mismos. Ella se siente buena amiga con el resto. Probablemente viene de una capacidad de escuchar o de sentir a una amiga. Me gustaría que un hombre se describa a sí mismo. ¿Hay alguno de los tres? ¿Podría? ¿Un cachipún? Ya. Alguien de los pies. ¿Ya? Sociable también. Sociable. Amistoso. Amistoso. ¿Alguna otra más? No sabría decir. Pero ya parece que quieren participar. Están riendo harto. A ver, Sí, porque están allá. ¿alguno de los tres? ¿Un cachipún? ¿Todos han jugado al cachipún? ¿Pueden describirse? Igual intentemos no reírnos para poder realmente escuchar a las personas, pero hay que escuchar al que tenemos al lado. Acá podemos ver algunas de las cosas y es difícil describirse a uno mismo porque no andamos pensando todo el día quién soy, simplemente andamos por la vida como relacionándonos, buscando compartir con el otro, divirtiéndonos, pero no nos andamos cuestionando qué cosas hacemos por la vida o cómo nos relacionamos con un otro, o si es divertido o no, si es nocivo la forma en que nos identificamos con un otro. Porque los pongo de ejemplo, no porque quiera humillar a la persona, sino por demostrar un ejemplo de cómo se da la vida. Y por ejemplo ahí el amigo estaba intentando describirse. Y es difícil, sobre todo para las masculinidades hoy en día, decir cómo me siento, decir qué patrones tengo, causa esa emoción en el otro. Como la risa, el chiste, como... Él no puede ser buen amigo, él no puede ser buena persona, porque eso demuestra debilidad y el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que estar ahí, tiene que ser imponente, porque si no es imponente, no se puede describir a sí mismo, no se puede describir como una persona emocional. No, yo siento mucho. Y hay personas, hay hombres, hay masculinidades que sienten mucho. Y eso nos los hace menos personas, menos hombres, menos amigos, menos hermanos. Entonces, en la adolescencia, como les decía, empiezan estos cuestionamientos y es necesario ponerlos sobre la mesa, porque si no nos cuestionamos quiénes somos, realmente solamente estamos siguiendo patrones que existen en la vida, que han existido por muchos años y nos han traspasado de generación en generación. Porque no creo que seamos igual a nuestros abuelos, como los criaron, o nuestros bisabuelos. Entonces, hemos cambiado mucho y estamos en constante cambio, pero requerimos de tomar decisión y cuestionamiento cuando ocurren estos patrones, porque si no, al parecer solamente vamos a seguir siendo y manteniendo los patrones.
esto que nos caracteriza a nosotros como individuos, ¿cierto? Las mismas capacidades que tienes tú, probablemente no las tengas tú, y tú eres un individuo que resalta en lo que tienes, y tú en lo que tienes, y así es para todos. Cada uno posee habilidades únicas, auténticas, ¿cierto? Y que en esta etapa tan importante del desarrollo estamos constantemente con muchos estímulos y también bajo un sistema que nos hace pensar o definirnos de cierta forma. Entonces, los invito a cuestionarse las cosas, a guiarse también por sus intereses, por lo que les gusta, sin importar lo que diga el otro, porque finalmente ustedes tienen esa capacidad que los hace ser auténticos. Y por eso están aquí, por eso se convierten en una persona incomparable, ¿cierto? Y que finalmente cada uno va a triunfar de una manera distinta. Entonces lo invito a cuestionarse y a permitirse sentir, sin ser hombre o sin ser mujer, permitirse sentir, porque eso es lo que nos compone como un ser humano, la expresión. Dentro de lo último, pero no menos importante que ocurre en la adolescencia, es que empieza el desarrollo sexual. Las personas empiezan a identificarse más con el otro género, empiezan a desarrollarse de manera distinta. A veces es incómodo, a veces no, a veces hay cuestionamientos, a veces no. Y es importante también el hecho de que nos desarrollemos de esa forma, porque sí, existe la sexualidad. Y a algunos les causa risa, a otros no, pero es importante que lo tengamos en cuenta en el sentido de que si no nos cuestionamos esto, seguimos, insisto, en lo mismo que he repetido, quizás ya los tengo cansados con lo mismo, pero repitiendo los patrones que ya hemos vivido. Entonces, hay algunas preguntas aquí que me gustaría que pudieran participar o hablar un poco antes de continuar. Entonces, ¿alguien cree que hay una forma de jugar como niño? ¿Cómo debe jugar un niño? ¿Ah? Perdón, como él quiera. ¿Alguien tiene otra opinión de cómo debería jugar un niño? Claro, juegan muy violento. ¿Y crees que deberían dejar de ser así? ¿Cómo? ¿Y cómo qué cosa? ¿Que no? ¿No deberían dejar de ser violentos? Yo creo que no de la relación. Si el niño tiene ganas de jugar, que te deja, porque así como un niño quiere jugar de forma más, no sé, por decirlo, más solo que yo, puede jugar también más fuerte. A ver, yo voy a complementar lo que dice el Moreno, que es verdad lo que dice, porque por ejemplo si un hombre que ya dejar de jugar de tal manera va a depender del gusto, ¿no? Por ejemplo, no tiene por qué decir deja de estar agresivo o menos bruto. Claro. Y igual que no tampoco así porque tiene su límite. Por ejemplo, a un niño, A ver, hablemos de uno. a un niño, por ejemplo, el niño no sabe, todo lo hace con curiosidad. El niño, dependiendo de la edad, va a tener un razonamiento y va a pensar, va a decir, ah, ya esto me lo puedo hacer porque puedo dañar a la otra persona. Entonces, a consecuencia de eso, uno tiene que ponerle los límites. Claro, concuerdo en eso, pero si uno empieza normalizando la violencia, después uno igual como que no va a captar. Si bien se va desarrollando el sentido de la razón y el personaje que está mal y que no, cuando uno es niño también se identifica las cosas que debería o no hacer y si es con violencia, pues probablemente sea los patrones de jugar con violencia. Ambas opiniones son válidas y creo que se complementan mucho. De hecho, tiene que ver con los límites de la persona. Hay algo que se llama hiposensibles e hipersensibles. Hay niños hiposensibles que el prefijo hipo, no es clase de lenguaje, sí sé. Pero hipo quiere decir como menos, hiper quiere decir más. Entonces, hiposensibles tienen que ver con niños que sienten menos.
que se pegan de repente y no sienten tanto, tienen menos sensibilidad en ese sentido. Entonces les gusta jugar brusco porque se suben al camión y se dan vueltas en el camión y se caen, se pegan y no sienten tanto, entonces se vuelven a subir y siguen andando. Hay otros que no, hay otros que son más sensibles. Ese niño que se cae y llora enseguida y que necesita a la mamá y que necesita al papá para poder contenerse, siente mucho. Entonces, en este sentido, estoy de acuerdo con ambos, si bien hay que establecer límites para que la persona no tenga esa concepción en el futuro de que pegarle al amigo está bien, se trata de explicarle, porque los niños entienden. Por mucho que pareciera que hacen las cosas a tonta y loca, entienden. Entonces, se trata de aprender a educarlos. No se trata de hacer que jueguen menos violento, hacer que jueguen más violento, hacer que jueguen con muñecas o hacer que jueguen con que no. Porque ellos tienen decisión, ellos se acercan y si te piden una muñeca, quiere jugar con la muñeca. Pero si quiere jugar con un Max Steel o con una pistola, quiere jugar con la pistola. Entonces, enseñémosle que eso también es un juguete. Cuando muchos de acá tendrán hermanos, entonces cuando el hermanito está jugando con algo, se le puede explicar o se puede jugar con él o dentro del mismo juego decirle me duele, porque los niños, como decía ahí, tienen curiosidad y están aprendiendo esos límites también, y cuando son transgredidos realmente es cuando tenemos que tomar acción. Mientras esos límites estén claros, no hay ningún problema con que el niño juegue brusco o juegue delicado, juegue en lo pasivo o juegue en lo activo. Aquí creo que el concepto de brusquedad y violencia se está como confundiendo. A ver. Por ejemplo, igual consiguiendo con el ejemplo del camión, estamos hablando de algo propio. Y claro, si el niño es sensible, claro, podría ser y todo, porque además la espectacular el tema de que si dos niños se encuentran y se ponen a jugar de golpes y violencia, que es lo diferente, eso debería como igual tratarse la de los niños, porque igual se ha normalizado bastante, sobre todo el niño varón. Claro. Y por el contrario también se ha hecho que las mujeres jueguen menos así. Entonces, eso también involucra una diferencia en el sexo a nivel cuando crecemos. Muchas de las mujeres se sienten incapaces de subir un árbol, precisamente porque no se les ha enseñado a jugar de esa forma. Entonces, con respecto a la violencia, creo que sí, no hay que normalizarla, pero sí explicar, porque también, por ejemplo, hoy en día existen deportes de contacto. Existe el kickboxing, existe el boxeo, existe el MMA y existen diferentes formas deportivas de expresar esa violencia, por decirlo de alguna forma. Entonces, mientras sepamos canalizar y llevar esa energía del niño, eso no se va a descontrolar. Porque si tú le explicas al niño, ya, estamos en un contexto de juego, aquí estamos peleando, ¿qué es el golpe? ¿Cómo se da el golpe? ¿Le estás haciendo daño a la otra persona? ¿Qué es lo que quieres lograr con la otra persona? ¿Le quieres hacer daño? ¿Quieres jugar con el otro? Entonces, el hecho de explicar que un otro siente es cuando se pone el límite de la violencia. Porque, insisto en el hecho de explicar las cosas. Porque la violencia se da por mucha energía acumulada. Hay muchos niños que son hiperactivos y hay otros que no. Entonces, el hecho de canalizar esa energía es donde entra todo esto, porque las presiones sociales ocurren desde que somos niños. Entonces, esos deseos son propios de la persona. Y como adultos, como adolescentes, cuando los tenemos al lado, somos responsables de enseñar qué es lo que queremos para un mundo mejor. Entonces, precisamente, y agradezco que hayan podido compartir eso, porque son esos los cuestionamientos que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. ¿Cuántos ya de grandes decidimos la violencia? Decidimos pelear con un otro. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacerle daño a un otro? ¿Jugar? ¿Participar? Entonces, cuando empezamos a cuestionarnos... Sí, a eso me quedo, por ejemplo, lo que decía yo con los niños. O sea, sí, se ha normalizado, pero ellos no lo hacen porque quieren dañar al otro. ¿Entiendes? Él lo hace porque de curiosidad, solamente, no juego. No es como que diga, ya un niño chico esté mirando a otro y el mismo diga, ya voy a empezar a pelear con él, no va a jugar de esa manera porque le quiero hacer daño. Eso igual depende mucho
de la crianza, porque existe el papá que le dice, no, tú tenés que ser mejor que el otro, así que pelea con el otro nomás. Dale, si le hacís daño, tú eres más fuerte. Si ganáis la pelea, tú eres mejor. Pero es distinto porque está enseñando a defenderse. Depende. A ver. Sí, concuerdo que los niños lo hacen por curiosidad y la hiperactividad de los niños. Y creo que también va más de la crianza, o sea, el enseñarles de que está bien solo en el contexto de que la otra persona también esté de acuerdo. Porque, por ejemplo, si se normaliza y de que eso de que de repente están jugando con un niño que no quiere jugar así, y cuando ya están más grandes ellos no logran comprender porque nunca se me explico, es más complejo. Entonces, por eso deberían como empezar a tratar de los niños pequeños, pero no como limitarlos, sino como guiarlos. Claro. Creo que de eso se trata, como de la guía que tengan como las personas responsables de estos niños. Tú habías mencionado algo sobre Si todo el niño pensando, discutiendo y uno le pega al otro, lógicamente se van a defender, se va a defender a otro. Claro, o sea, lógicamente no sé. O sea, no sé si de manera lógica, pero igual es una reacción como que no creo que esté mal enseñarle a los niños que en el caso de que los estén agrediendo se defiendan de la misma forma. Claro, hay... Porque incluso les podría ayudar en una situación de que lo asalten o cosas por el estilo. O sea, son cosas que a lo mejor a los hombres se les enseñan, quizás a las mujeres no tanto, pero en situaciones de riesgo hacia otra persona, igual está bien defenderse a golpe. Creo que ahí hay una frase que se podría utilizar en este contexto, que el otro puede ser tu rival pero no tu enemigo. Entonces, en ese sentido, cuando tú ves al otro como un enemigo, el que te hace daño, tú le buscas hacer daño. Pero si es por defenderte, no necesariamente buscas hacerle daño al otro. Puedes defenderte de diferentes formas, puedes aprender a golpear también, pero no necesariamente es la primera solución. Como niños también hay otras instancias donde hay docentes, por ejemplo. En la etapa de pasar a ser un adulto, o sea, 18 años, si una persona está peleando contigo de ese modo, atacándote primero, Claro. la manera de defenderse, obviamente, no es buscando molerlo a golpes, pero es defendiéndose. Claro. Y la frase es como la más personal, yo practico artes marciales. Y claro, ahí también se nos enseña a defender más que atacar. Y claro, si bien es válido como en una ocasión donde te golpean a ti defenderte, pero no es necesariamente atacar al otro, sino que simplemente tratar de evitar que te quede. Entonces, es algo mucho más diferente que un padre te diga, no, pégale y déjalo peor. Eso ya se va mucho más a la violencia y puede más agrandarse y solucionar el problema. Y ahí es donde también entran como todo lo que hemos visto a lo largo de la presentación de la masculinidad, como el hecho de decirle como, no, si te pegan, tú le pegáis más fuerte. Ahí ya estamos viendo otro nivel de violencia. Claro, si vamos al tema de defendernos, nos tendríamos involucrado la violencia, porque se puede incluso enseñarse a defender sin involucrar a atacar. Diego, ¿Mande? quiero meter un poquito Sí. que tiene que quedar súper claro que ante cualquier provocación, pelea, te esté molestando, estamos en un contexto de colegio donde acá hay personas, tíos que nos pueden ayudar. Antes que dar el segundo golpe porque te está molestando el primer golpe, podemos decirle para por favor, o si no, voy a hablar con, no sé quiénes son los inspectores acá, pero voy a hablar con el tío Juanito o voy a hablar con la profesora Ruth para ver qué podemos hacer, pero la violencia nunca es buena. Hay que siempre partir de la base que uno puede conversar las cosas y que uno puede hablar con los profesores para ver si es que se puede solucionar el problema. Ante todo eso, tiene que ver el tema de poder defenderte, porque si te van a pegar, no es como hablemos antes de eso, obvio, pero claro, hay contextos donde tú puedes hablar antes de reaccionar. Y yo sé que tú quieres compartir, pero el chico allá también está levantando la mano hace rato. Perdón. ¿No? O sea, A ver, creo que eso hará un poco igual. pero creo
creo que evitar las cosas no va a solucionar el problema y mejor conversar las cosas con un niño que es pequeño y así puedan después eso los límites de cómo poder reaccionar de la forma más consciente y no reaccionar de forma como instintiva, con animales. Pero creo que se entiende lo que me quiero referir. Como reaccionar a lo que Enseñarle a los niños pequeños como las cosas, las opciones que tienen a disposición y las más razonables cuando son pequeños, porque si no después cuando uno evita ese problema y es más grande, no saben cómo reaccionar, pueden desatar en cosas. Vamos enseguida. Y precisamente eso es lo que muchas veces no se les enseña a los seres masculinos. Por lo general es como violencia y responde nomás, y eso deriva en muchas situaciones. Algunas muy lamentables, como decía Javier al principio, las relaciones de pareja también, cuando no sabemos gestionar todas esas emociones, o sentimos rabia, o sentimos celos, o sentimos emociones muy fuertes, si es que no las empezamos a cuestionar desde chico, ocurre violencia psicológica, ocurre violencia física. Para ambos lados puede surgir, pero se da mucho más desde los hombres hacia las mujeres. Entonces, han habido suicidios, han habido muertes, han habido situaciones lamentables en las que se pudieron haber evitado si tan solo nos cuestionáramos las cosas que hacemos o por qué las hacemos. Si podemos identificar lo que sentimos, es el primer paso para poder evitar esas situaciones. Así que esa es una de las grandes razones por las que estamos aquí, porque si no comenzamos a esta edad a cuestionarnos, después en un futuro simplemente actuamos, simplemente respondemos o sentimos rabia y le pegamos a la pared, porque no sabemos gestionar la rabia, no sabemos gestionar nada de lo que nos pasa por dentro. ¿Ibas a decir algo? Perdón. Sí, como decía, Javier. Claro, eso de poner el límite igual, porque si vamos a una situación donde se hay alguien involucrado o algo, se sobreentiende de que alguien está pasando mucho mal, Claro. entonces también como hay que enseñar a poner límites antes de llegar a situaciones extremas. Eso es lo que mucho nos enseña, sobre todo en lo masculino, como que no, como que hablar con temas con otras personas, adultos igual lo hacen más que. Entonces, claro, llegar a poner límites antes de llegar al extremo y en caso del extremo buscar más de tener la actividad. No digo que, oye, no hablemos, no va a pasar, pero no alargar el problema. O quizás sí va a pasar y no sabemos. Entonces, la primera herramienta que tenemos como seres humanos es que podemos hablar y todos aquí podemos hacerlo. Así que eso también es instar a eso primero que nada. No sentirnos débiles por pedirle ayuda a un amigo, oye, me está pasando esto, o a una amiga. No sentirnos débiles por pedir ayuda. Así como, no sé, en los contextos donde, no sé, tengas que pelear, por ejemplo, con un animal, que siempre los hombres se ponen en esa situación por alguna razón. Escondernos atrás del otro y que el otro pelee tampoco nos hace menos hombres, ayudarlo tampoco nos hace menos hombres. Entonces, realmente se trata de decidir, se trata de cuestionar y se trata de observarnos. Si podemos lograr esas tres cosas a lo largo de nuestra vida, les aseguro que va a ser una vida mejor vivida, porque van a decidir las cosas que hacer y las consecuencias de los actos van a estar ahí, van a ser porque ustedes quisieron hacer tal o cual cosa y no porque simplemente lo hicieron. Justo sale la pregunta de cómo actúa un hombre en situaciones de peligro. ¿Cómo actúa un hombre en situaciones de peligro? ¿Alguien por acá que no ha participado? ¿Cómo creen que un hombre actúa en situaciones de peligro? A ver, ahí el amigo. Depende si es miedoso o no. Y si es miedoso, entonces, y si no, se enfrenta. Y me parece muy acertado eso, en el sentido de que él siente que puede decidir. A ver. Depende de su crianza. Depende de su crianza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy como de chica, siempre tengo un golpe, ya
palabras o de otra forma. Las dos cosas están muy acertadas en el sentido de, insisto, en lo mismo que hemos estado viendo a lo largo del taller, que se trata de una decisión propia, se trata de que las herramientas que tenemos, utilizarlas. A ver. Igual depende de la situación o del hombre, pero por lo general el hombre no quiere quedar como cobarde por lo general lo de Sí, hay algún hombre que... A ver, ya, pongamos una situación, por ejemplo. Están con la polola y ocurre una situación de peligro, donde aparece otra persona a hacerles daño. ¿Qué es lo que sienten que tienen que hacer como hombres? A ver. Depende del contexto. Ya ahí sí está armado. Ya. Por ahí. ¿Alguien tiene que decir? ¿Alguien por acá? Por ejemplo, cuando hay momentos de peligro, entra la desesperación. Porque yo, por ejemplo, tenía momentos de peligro y lo que uno hace es que se le ocurre mil formas, si empieza a pelear, si va a escapar, si quedarte ahí, eso, pero al fin y al cabo, yo encuentro que lo mejor que uno puede hacer es intentar calmar la situación mientras intenta evitar el problema alejándose. Porque al fin y al cabo, aunque si estás en riesgo de peligro, no te vayas a poner a arriesgar tu vida. Siempre intentar evitarlo de alguna otra forma, aunque quedes mal. Es preferible que tu reputación vaya al piso a que tu vida acabe. Varias, lo que rescato de esta pregunta en este caso fueron las risas que sucedieron. Que además de que las cosas fueron muy acertadas las que eligieron, que se trata de una decisión personal que se puede correr, que se puede pelear, depende del contexto, si se puede arreglar, si no, pero esas risas también ocurren porque pareciera que el hombre no puede correr. ¿Y por qué no puede correr? Porque después lo van a agarrar para el deseo, o qué es lo que van a hacer con esa situación. ¿Cómo? Claro, porque pueden decir niñita o diferentes conceptos con los que no se sienten a gusto. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Tenemos lo último, ya para finalizar, para terminar, ya deben estar cansados un poco de escucharnos quizás. Pero esto nos parece sumamente importante porque, como les dije, a esta edad empieza el desarrollo de la sexualidad y la pornografía ha estado muy presente ya que está en internet y es muy de fácil acceso. ¿Alguien tiene algún pensamiento sobre lo que hace la pornografía? ¿Adicción? Una idea falsa, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Idealización? ¿Por qué idealización? ¿Por qué idealización? Claro. Entendemos que con el fácil acceso a las redes, ¿cierto? O incluso uno cuando se quiere meter a ver una película ahí mucha que no han subido en el cine, aparecen ciertos anuncios, ¿cierto? Y es de fácil acceso. Pero en esta etapa donde ustedes están desarrollándose, ¿cierto? Algunos u otros no, amorosamente, sexualmente también involucrándose, pero llevémoslo más a un nivel relacional como lo que es la vida y sus relaciones. Lo que aparece en el porno es un estereotipo de lo que finalmente está arraigada este concepto que mencionamos al principio, que era la masculinidad tóxica. Acá en la pornografía, ¿cierto?, se ve el estereotipo del hombre dominante, alfa, posesivo, ¿cierto?, donde finalmente es una idea totalmente
irreal de lo que sucede en la sexualidad, porque finalmente tanto hombres como mujeres nos podemos situar en el mismo tipo de relación cuando están, ¿cierto? Otro impacto que causa también la pornografía es que a las mujeres se les ve como un objeto sin esta conciencia, ¿cierto?, de que la mujer siente, de que la mujer tiene emociones y que no actúa solo como en un rol de maniquí, por así decirlo. Entonces, lo que pasa con la pornografía es que se incentiva a visualizar a una mujer como un objeto, cuando realmente la mujer no es eso. La mujer también es una mujer libre, donde siente, donde expresa, donde hay cosas que le gustan, cosas que no. Las expectativas realistas, como mencionaste tú, es cierto, porque muchas de las cosas que aparecen ahí en la vida real no son finalmente. Uno al relacionarse con su pareja, ¿cierto? Hay cosas que se van descubriendo por la exploración, partes de la etapa, que realmente no aparecen ahí. En el porno no aparece lo que es una relación de pareja como tal. También hay una desconexión emocional, porque en el porno solo muestra agresividad, ¿cierto? Muestra solo este lado carnal y como físico de lo que es, pero antes del acto, ¿cierto? No se ve una conversación profunda, después del acto, ¿cierto? Tampoco se ve un disfrute como de comunicación donde pueden hablar, dialogar abiertamente, sino que es tanto la fijación física que se desconecta también este lado emocional que poseemos como personas y que finalmente nos convierte en humanos, que es la capacidad de sentir. La dificultad en las relaciones reales es porque una persona que está constantemente expuesta a ver pornografía tiene esta idealización sobre sus relaciones y en especial en las relaciones de pareja. La desensibilización y adicción, cuando ocurre esta adicción como tú mencionaste, ¿cierto? También cada vez, en términos de adicciones como que nosotros vemos harto como ese tema, cada vez la persona necesita de mucho más contenido para poder satisfacerse y finalmente llegan a patologías que deforman y transforman la sexualidad a algo negativo, cuando realmente debemos vivirla como corresponde en su perspectiva más sana. Está la reducción de la empatía, ¿cierto? Como una capacidad de no poder sentir lo que está sintiendo el otro solo por este acto que aparece ahí, porque muchas de las escenas pornográficas reflejan una falta de sensibilización, donde no se ve la empatía de la pareja, donde solo actúan como dos seres que están solo para consumar ese acto y otro que también problema trae que es la comunicación, que finalmente la pornografía no muestra la comunicación, no muestra la expresión de la emoción, solo se ve algo irreal, ¿cierto?, de lo que aún no experimentamos, pero es totalmente deforme la realidad. Para concluir, me gustaría decir que la intención de esto no es decirles cómo vivir eso, sino que entiendan que lo que se muestra ahí no es la realidad, que tenemos que decidir por nosotros mismos cómo queremos vincularnos con la otra persona, cómo siente la otra persona, conversar con la otra, como ¿quieres eso? ¿No quieres eso? ¿Te gusta esto? ¿No te gusta? Porque hay diferentes formas de vincularse y no es una en específico. Pero la conexión emocional y la comunicación con la pareja es lo más importante, porque si nos nublamos con no, es que esto salía en el porno y esto le debe gustar, no tiene sentido, porque no estamos sintiendo a un otro, no estamos comunicándonos con un otro. Me gustaría terminar con una frase de Humberto Maturana, que es un gran exponente en la psicología, y que su concepción de amor era observar al otro como un legítimo otro. El otro existe en el mundo y no podemos olvidarnos que existe. No podemos solamente pensar en nosotros, en nuestra satisfacción, en nuestra visión del mundo, porque el otro también existe y no podemos pasarlo a llevar. Entonces, nuestros límites terminan cuando comienzan los del otro. Y espero que realmente lo piensen cuando
hagan lo que sea. Cuando existan estas dinámicas de violencia, cuando hayan conversaciones, cuando haya cualquier acción que hagan con un otro, pensar que el otro existe realmente como un ser diferente a ti. Y cuando hagan eso, va a haber una gran diferencia en el mundo. Así que muy agradecido de que me hayan prestado atención, nos hayan prestado atención. Y eso sería por hoy día. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Muchas gracias, Sergio.